Radioschooling.com. Estamos aquí con Marco y Beth, que vamos a ver si podemos aclarar unas cuantas dudas respecto al tema del Montessori, un tema en el que muchas familias homeschoolers están interesadas y muchas familias interesadas por la crianza en general sienten una necesidad de saber más. Vamos a ver qué podemos aclarar de todo esto. Lo primero que necesitaría que me contaseis es una introducción general para alguien que no sepa qué es la pedagogía Montessori o en qué se basa el Montessori, para alguien que esté pensando en una alternativa, en una educación alternativa a lo tradicional que tenemos aquí en España, que es como la clásica, muy clásica. ¿Qué es el Montessori? Primero decir que yo creo que la mayoría podrá consultar alguna biografía de Montessori y encontrará que efectivamente fue la primera mujer italiana que logró ser médico. Y luego, pues a partir de ahí hay una serie de datos que la van vinculando poco a poco al trabajo con niños, pero a partir, casi fortuitamente, a partir de un hospital psiquiátrico. Ese es como el contexto primario y estamos hablando hacia finales del 1800. Ella comenzó a darse cuenta que efectivamente en esa época en que además, cabe decir, no existía el concepto de infancia como lo tenemos hoy día, porque ese concepto empezó a posicionarse realmente a principios del siglo XX. O sea, no existían los derechos del niño ni los consejos de infancia a nivel internacional. Con lo cual ella pues comienza a darse cuenta a partir de la observación que realiza de este entorno, efectivamente que hay un tema que no ha sido puesto a nivel social en el lugar que corresponde y que es la dignidad de los niños y las niñas. A partir de aquí ella comienza a un poco a sacar una serie de mitos que existían en torno al rol de los niños y de las niñas como mano laboral que se empleaban para el trabajo, y comenzó entonces a darse cuenta que efectivamente ellos y ellas no iban a las cosas de una manera de ser adoctrinados, sino que tenían un propio espíritu, una forma de ser que no se podía anular por un sistema que se les estaba imponiendo en una etapa del desarrollo que no les correspondía. Ella, al ser médico, también va fundamentando todo a partir de la biología y de la fisiología, con lo cual los primeros materiales que ella diseñó y que creó al interior del hospital tenían que ver principalmente con un desarrollo y un tema que ella decía que la mayoría de estos niños no tenían trastornos psiquiátricos, ¿vale? En ese tiempo no existían hospitales pediátricos y hospitales de adultos, estaban todos juntos, todos reunidos, con lo cual comienza a tomar una gran importancia el concepto del ambiente preparado. Por lo general ella decía que eran temas más bien de temores y temas afectivos más que psiquiátricos profundos, ¿vale? Esto era principalmente por el contexto hostil en el que estaban estos niños. Comenzó de a poco a generar y a darse cuenta que tenían una carencia del sentido de hogar, y por eso yo creo que es muy potente lo que ella plantea, porque no es algo rebuscado donde tienes tú que hacer una gran inversión de cosas económicas. Simplemente ella decía que era volver a unir, a no fragmentar el ser humano, volver a mirarlo como de una manera global, de una manera donde no ahora soy un momento cerebro, otro momento corazón y el amor lo dejas fuera del proceso. Con lo cual ella comenzó entonces a generar estos ambientes hostiles, los empezó a transformar en casas, en hogares, ¿vale? Con un alto grado, siento yo, de compromiso por la estética, por la belleza, por estímulos, entre comillas, a los cuales estos niños y estas niñas no estaban acostumbrados, no tenían esa conexión. Y su gran inspiración ha sido la naturaleza. Si pueden leer algunos de sus libros, pues se darán cuenta efectivamente que siempre va haciendo un paralelismo con la perfección y lo maravilloso de la naturaleza. Entonces desde ahí se inspira. Y luego pues ella hizo como todo un programa, todo un trabajo con estos niños junto con otras colaboradoras, y lograron entonces a los primeros años, ella solicitó que se tomaran las mismas pruebas estandarizadas de los niños que estaban siendo escolarizados en el sistema extrahospitalario de afuera. Y bueno, el primer año fue un poco, bueno, regular, digamos. Y al cabo de 3 años, pues los resultados que tuvieron estos niños y estas niñas fueron superiores a lo de las pruebas estandarizadas externas.
y eso generó como un gran revuelo a nivel de Roma. Y desde ahí es entonces que ya hacia el 1907 le piden efectivamente hacerse cargo de un espacio. ¿Vale? A veces las personas creen que este espacio, que es la Casa del Bambini, que está en San Lorenzo, surgió como por una causa noble, porque era en un barrio de obreros, ¿no? Pero la verdad es que no fue así, sino que simplemente era una estrategia que se tomó a nivel de autoridades para que todos estos niños y estas niñas que andaban en la calle, porque sus familias trabajaban, pues les salía mucho más económico. Y eso es muy curioso porque hay hartas investigaciones que lo van mostrando así. Mucho más económico pagarle a alguien que se hiciera cargo de un espacio reducido para que los niños estuvieran ahí, que todos los destrozos que podrían hacer estos niños que entre comillas les llamaban los indomables. Entonces desde ahí empieza ella a trabajar la observación desde una mirada mucho más pedagógica, por decirlo así. Ella a finales del 1800 pues siguió estudiando en la universidad. Ella daba cátedras en la Facultad de Medicina, siguió estudiando porque sentía que el gran desafío era probarlo ahora y era seguir construyendo o descubriendo a los niños y a las niñas en un contexto, entre comillas, mucho más normal, que no era tan adverso como la situación del psiquiátrico. Y entonces desde ahí comienza a crear los primeros materiales. Ella dice, y es muy curioso, porque en uno de sus libros señala que efectivamente pudo descubrir, o los niños pudo descubrir como la esencia, para ella ha sido un regalo este descubrimiento de la esencia de los niños y las niñas, porque quienes se hicieron cargo de este primer grupito de San Lorenzo no eran profesores. Era la hija del conserje y una señora que era costurera. Con lo cual, nosotros también somos profesores de primaria, marco de secundaria, guías Montessori, y además somos investigadores de la Universidad de Barcelona. Lo que quiero decir es que uno trae como, cuesta mucho, y yo siento que el gran trabajo lo tenemos que hacer los adultos, no los niños y las niñas. Tenemos una serie de creencias que han sido heredadas, que hemos tenido una manera de aprender, una forma de construir escuela, que es muy difícil sacársela si uno no hace un trabajo personal. Y en este sentido, María Montessori pues lo decía muy claro, que ella siente que logró observar realmente a los niños porque no tenían estos prejuicios. Y con esto no estoy diciendo que el profesorado tenga una alta responsabilidad, sino que todos y todas quienes trabajamos con niños y niñas y con jóvenes, en cualquier contexto, ya sea a través de la educación social o de la pedagogía o de las escuelas libres o incluso el ser papá y mamá, nos lleva éticamente a un compromiso de un trabajo de desarrollo personal, porque si no, por muchas técnicas que uno aprenda, pues finalmente termina siendo un poco más de lo mismo. Antes de entrar en el tema de los adultos, ¿me podéis describir un poco cómo era o cómo es un ambiente Montessori para alguien que no lo sepa, que se pueda hacer una idea? Porque claro, nos estás diciendo que se comparaban con la escuela tradicional italiana, que nos podemos imaginar que era muy de pupitre y pizarra y silencio. ¿Cómo era o cómo es un ambiente Montessori realmente? Antes de diseñar un ambiente Montessori, hay que fijarse mucho en qué etapas del desarrollo están tus niños y tus niñas. Con lo cual, cuando nosotros diseñamos ambientes montessorianos, tenemos eso como una premisa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en nido, que sería el grupo de 0 a 3 años, los más bebitos, los más pequeños, que aquí en Cataluña sería la Escola Bressol, se cuidan mucho los detalles y es como una extensión del hogar, pero en la escuela. Entonces ahí vas a tener un ambiente que sería como una clase, ¿vale? Una clase donde tienes un espacio que asemeja, por ejemplo, los sillones y hay una mesa de la casa, una mesa pequeñita, toda a la altura de esos niños y esas niñas, donde asemeja, por ejemplo, la vida diaria, la vida familiar. Entonces te encontrarás ahí con un teléfono, pero no es un teléfono de juguete ni de plástico, es un teléfono de verdad, de aquellos que uno ya no usa, pues se pone un teléfono de verdad. Tendrás, por ejemplo, una pequeña estantería con unos cuantos libros, no todo rebosado de libros, sino que lo justo y preciso, y también expuesto de una manera bella, no puesto a modo de las estanterías tradicionales, sino que, porque a veces los niños y las niñas no los toman,
porque es que les cuesta mucho por la movilidad de la mano, sino que con las portadas hacia adelante para que los puedan ver. Tendrás otro espacio donde hay toda una secuencia de trabajo de lavar una muñeca, y eso es súper bonito poder verlo también, porque lo que hacemos es que trasladamos un poco el pensamiento, un poco a partir del juego y de las dinámicas diarias. La lateralidad, por ejemplo, no la trabajamos con poner una cinta a la izquierda, una en la derecha y repetir todo el rato, esta es la izquierda, esta es la derecha, sino que a través de estas secuencias, por ejemplo, el de lavar una muñeca, donde va secuenciando. Yo no sé si de pronto, me imagino que las personas que escuchan tal vez tienen niños de esta edad. Tenemos, por ejemplo, una mesa muy larga, pequeñita, o sea, baja de estatura para que esté al alcance de ellas y de ellos. Y tienes, por ejemplo, una muñeca vestida, en este orden, ¿no? Siempre de izquierda a derecha. Una muñeca vestida, luego pues tienes una cesta donde pones la ropa de la muñeca, tendrás una bañerita con un jarro con agua. Entonces las niñas y los niños lo que hacen es que ponen el agua, desvisten la muñeca, ponen la muñeca, la bañan, ahí hacen todo un trabajo de psicomotricidad fina y de tonicidad muscular, porque los movimientos cuando por lo general tú lavas a las muñecas con espuma y con jabón, pues, o sea, con esponja y con jabón, son circulares. Entonces haces todo un trabajo ahí, luego se enjuaga la muñeca y luego después de la bañerita tienes un barnús o una toalla, donde ya la secas, después se viste la muñeca y después hay una cuna donde tú la acuestas. Bueno, esto que podría ser tan rutinario, porque finalmente los niños y las niñas, si tú les observas, te darás cuenta que siguen siempre una secuencia, pues estás trabajando lateralidad sin tener que estar todo el rato. A ver, si hay una niña y un niño que empieza al revés, pues lo hará. Pero en el fondo es como el orden. Eso es una premisa. En todos los salones Montessori vas a ver que hay dos cosas en común. Hay orden, pero no un orden impuesto, de ese orden que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando trabajamos con familias y con maestros, este orden impuesto de que si tú no tienes tu habitación ordenada no sales con tus amigas, sino que un orden que te invita a la armonía, un orden que te genera equilibrio, que te invita a un orden de pensamiento interno. Y por otro lado, el silencio, pero no este silencio impuesto, por lo general que a veces es contradictorio, pero entramos a salas de clase en cualquier contexto y en los adultos piden silencio gritando. No un silencio impuesto de porque hay que hacer silencio y me tienes que escuchar, sino que un silencio como una invitación y una experiencia de vida que te invita a ser consciente, ¿no? A ser consciente de tu respiración, a ser consciente de los sonidos de los pájaros, a ser consciente del resto. Con lo cual los niveles de bulla, entre comillas, yo siento que son bastante bajos. Entonces en 0 a 3 tendrás algo muy similar a tu casa, con espejos a la altura de los niños más abajo, tendrás un espacio donde se pinta y tienes un espacio de arte, tendrás un espacio donde se hacen muchos juegos, pero por lo general son materiales no estructurados. Luego tienes el de 3 a 6, que también va a responder a una serie de necesidades ya más bien curriculares desde la escuela misma, y luego tienes los de primaria y los de secundaria. Lo que tienen en común a partir desde los 3 hacia adelante es que, para que se hagan una idea, si se imaginan el libro de texto está dividido en temas, ¿vale? Ahora tenemos que trabajar universo, después animales y así. Bueno, imagínate todos esos temas traducidos a material concreto, a materiales que son de madera o de cristal, materiales nobles que están dispuestos en espacio. Entonces tienes una sala de clases donde están interactuando niños y niñas de 3, 4 y 5 años, que sería P3, P4 y P5, todos y todas juntas, pero en esta aula tienes un área donde está todos los materiales de matemática, todos los de geometría, todos los de lengua, todos los de botánica, todos los de zoología, ¿vale? En primaria, pues también, por tanto, y en secundaria ya no hay materiales concretos de madera y así, porque la necesidad evolutiva es otra, ¿vale? Su búsqueda de identidad pues promueve otro tipo de trabajo colaborativo, a partir también de una característica muy importante que tiene que ver con la independencia. A nivel transversal, desde los bebés hasta los mayores, pues se trabaja mucho la autonomía y el amor por hacer las cosas, no porque el otro lo está controlando. Entonces son ambientes de trabajo
donde logra generar un equilibrio, la libre elección de trabajo, que no es como un libre albedrío que yo no me ubico ni nada, sino que logra conjugar la libre elección de trabajo por un tema de compromiso personal, que eso se construye poco a poco y es un trabajo muy lento y muy largo, con los límites muy claros. Por tanto, finalmente logras llegar a una armonía dentro del maravillarte por aprender, del sentirte feliz de descubrir el mundo, no por cumplir solo un plan curricular. Sí, yo lo que quería agregar a lo que está diciendo Beth es que supongamos que un día cualquiera en Montessori un niño llega a un salón donde se tienen que cumplir siempre dos condiciones como muy básicas, pero también muy difíciles de cumplir, que son un ambiente preparado y un currículum expuesto. Y el ambiente preparado tiene que ver con que lo que se busca en Montessori, como la esencia básica, es que, entendiendo que mientras más cómodos estén los niños en el espacio donde se encuentren, mejores van a ser los resultados académicos y desarrollo emocional que van a tener, entre otras capacidades que van a ir desarrollando. Por tanto, lo que busca asimilar es como la casa, ¿ya? Es como un espacio lo más similar a la casa. En la medida que se generen las condiciones, o que la escuela genere condiciones de acompañamiento y de espacios lo más similar a lo que es una casa, que tenga un espacio para sentarse, que tenga una alfombra si me quiero sentar en el suelo, que tenga una cocina si quiero comer algo, que tenga una mesa si me quiero sentar, que tenga otra mesa para trabajar en alguna actividad, que tenga plantas, que tenga un baño, si quiero ir al baño voy al baño y no tengo que esperar que me autorice otro adulto. Bajo esa sutileza se trabaja la pedagogía Montessori en términos de darle dignidad al niño. Porque si un niño necesita satisfacer una de sus necesidades, él es súper consciente de lo que necesita y puede ir, y por ejemplo ir al baño o ir a la cocina a comer algo, que es muy distinto en cómo es el sistema tradicional, en que pasa todo por la autorización de un adulto. Entonces, después nos planteamos todo el tema que tiene que ver con la autonomía y vemos que en este tipo de cosas tan pequeñas, tan simples, estamos contribuyendo a desarrollar la autonomía. Ahora bien, este ambiente preparado tiene dos componentes súper importantes que tienen que ver con el ambiente físico y con el ambiente psíquico. El ambiente físico tiene que ver con todo el espacio, con toda la implementación, con la hermosura del material, con la limpieza, con el orden, que es así como lo plantea Beth, no es un orden impuesto, es como el universo, es como está todo puesto en su lugar y se ve todo hermoso, se ve todo de manera tan armónica, y que yo creo que ahí, para el contexto actual en el que nos movemos, es necesario recuperar este concepto de hermosura que tenemos del entorno. De pronto hemos desvalorizado el tener los espacios bien preparados, bien hermosos, digamos. Es como que el concepto de hermosura queda reducido a un espacio más de, no sé, de banalidad, de, qué sé yo, de fama, que de la vida cotidiana. La naturaleza, en esencia, es hermosa, es bella. Y Montessori lo que busca rescatar es que esa hermosura que tiene la naturaleza, que tiene la vida diaria, pueda estar plasmada en un espacio que, por cierto, hemos construido los hombres, pero que no se aleje de esa hermosura que la naturaleza te presenta. Sería como un orden natural. Un orden natural, absolutamente natural. En la medida que generemos las condiciones más naturales o más cercanas a lo que es la vida cotidiana, tú mismo a nivel intelectual y a nivel emocional te vas a sentir preparado y acompañado para aprender. Vas a eliminar una tensión de estar en un ambiente, digamos, invasivo, extraño, lejano a tus necesidades, quizás con poca luz o con mucha luz, donde estás sentado en una silla que no te es cómoda y que tienes que estar sentado muchas horas ahí, o en un escritorio que no te gusta, o estar sentado por obligación con alguien al lado que tampoco te llevas bien. Entonces, eso, María Montessori, cuando conoció cómo funcionaban las escuelas aquí en Cataluña, ella tenía un planteamiento bastante categórico. Ella decía que tener a los niños sentados uno tras de otro durante varias horas al día era antinatura
Y efectivamente es antinatura, o sea, los niños están con un movimiento interno tan vertiginoso, que efectivamente es antinatura querer tenerlos sentados 6, 7 horas al día. O sea, va contra la naturaleza de los niños. Por tanto, volviendo a las características de cómo sería un día en una escuela Montessori y retomando la idea de ambiente preparado, tenemos por un lado el ambiente físico, que es el que acabo de describir, en donde hay material hermoso, donde hay espacios muy limpios, decorados, con mucho aroma. Todo esto que tenga que ver con la estimulación de los sentidos, se hace un trabajo muy consciente ahí, tener aroma, tener una buena iluminación, tener materiales que puedan ser sensibles al tacto. Pero eso es un aspecto muy importante. Ahora, otro aspecto súper importante, y quizás me atrevería a decir tanto o más importante que el ambiente psíquico, o sea, que el ambiente físico, es el ambiente psíquico. Porque ese ambiente lo genera el adulto. Ese ambiente lo genera el adulto en términos de las relaciones humanas y en términos del trato afectivo, autoritario, cordial, no cordial, estresante, no estresante, que genera en el trabajo con los niños. En homeschooling, una de las cosas que más nos ha tocado conversar con muchas familias que educan en casa es que, por ejemplo, nos han comentado que su hijo lo tienen dispuesto frente al material, quieren que trabaje con el material, pero el niño quiere hacer algo totalmente distinto a lo que ellos creen que o saben que se usa el material, y por tanto terminan imponiendo una dinámica de trabajo, y ahí estamos rompiendo un ambiente psíquico. Ese ambiente lo genera el adulto. Por tanto, una de las cosas que siempre invitamos a reflexionar a las familias, y por cierto a los profesores, es poder distinguir cuáles son las necesidades reales de aprendizaje que tiene el niño versus las necesidades que yo tengo como adulto de satisfacer en que alcancen mis hijos. Entonces, o mis niños. ¿cuál es el papel del adulto entonces? Montessori, bajo este modelo educativo, una de las cosas que nosotros vemos que es como muy vanguardista los planteamientos iniciales, porque estos planteamientos vienen desde finales del siglo XVIII y se desarrollaron del siglo XIX. ¿Ya? Efectivamente, el siglo XIX. Cometimos un error al inicio, dijimos del siglo XVIII. Es del siglo XIX, principio del siglo XX. Es que el rol del profesor o el rol del adulto responsable, ella no le llama profesor, le llama guía. Porque precisamente en esta distinción quizás más epistemológica, lo que busca es que el adulto que esté acompañando al niño realmente esté acompañando los procesos de vida y de construcción del conocimiento. No le esté imponiendo un ritmo de trabajo que muchas veces no sabemos si responde realmente a lo que ese niño necesita. Por eso planteamos que esa mirada, esa estructura de aula es súper vanguardista, porque a principios del siglo pasado estaba todo basado en el conductismo, o sea, la imposición más absoluta, en donde el niño no tenía ninguna capacidad para tomar una decisión respecto de lo que quería hacer con su vida, sino que son los papás, porque son los adultos, los que saben cómo va la vida, los que tienen toda la capacidad y la responsabilidad de decirle a sus hijos por dónde tienen que caminar. Con Montessori no, y de hecho ese planteamiento fue muy revolucionario y muy discutido. De hecho, grandes intelectuales de la época le criticaron bastante su método porque veían que podía ser nocivo para el desarrollo de ese niño en su vida adulta. Y bueno, ya ha pasado más de un siglo de cómo se ha difundido la pedagogía Montessori, podemos dar cuenta de que efectivamente el dejar ese espacio para que el niño se desarrolle intelectual y emocionalmente en función de una conexión íntima con las necesidades que tiene de conocer el mundo es básico. O sea, es básico, no hay ningún daño, no se ha detectado ningún daño, muy por el contrario. Todos aquellos niños que hemos visto que se han desarrollado en estos ambientes preparados, en estas escuelas Montessori, bajo este concepto de trabajar a partir de las necesidades que ellos tienen, son personas absolutamente
desarrolladas tanto intelectual como emocionalmente y han alcanzado todas las metas que se han alcanzado, que se han propuesto. Sobre el rol del adulto o de los guías Montessori o de los adultos que acompañan los procesos de niños y niñas, a mí me gustaría también como un poco señalar que a veces en sus libros ella escribe textual que el adulto debería llegar a ser invisible en un espacio de clase. Tenemos que siempre contextualizar que se habla desde un espacio escolar, desde una escuela Montessori. Y en ese sentido tenemos uno o dos adultos a cargo de un grupo de 30, de 35, de 27, depende del país, pues de la ratio que tengas. Se basa principalmente, entonces ella dice esto de ser invisible en el salón, pero no significa, yo creo que a veces eso se malinterpreta, no significa que tú como adulto, como mujer, como hombre que estás acompañando ese proceso, pierdes como la noción de ti mismo, porque eso no estaría bien. O sea, pierdes la conciencia de tu rol en ese grupo. Simplemente es como aprender a hacer una pausa y observar qué pasa realmente con los niños y las niñas. Los papás y las mamás lo tenemos bastante mejor porque conocemos muy bien a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, ahí tenemos un punto de ventaja. Pero en la clase en sí tenemos que desarrollar mucho la observación. ¿Para qué? Porque la observación me va a decir efectivamente en qué momento yo presento un trabajo, una propuesta, en cuáles no. Hay momentos donde tus niños y tus niñas pues van a trabajar de manera individual, pues sí, otros en pequeño grupo también, y en otro momento, dependiendo la edad, también como profesor voy a preparar una clase o un tema que puede surgir desde ellos, o puede ser que yo a partir de intereses que veo lo propongo, pues también lo doy. Yo siento que lo que no podemos caer es en irnos a los extremos. Ahí siempre hemos visto que hay como toda una discusión en torno al intervenir, al no intervenir, en qué momento entro, en cuál no, qué hago, dejo, no dejo. Todos necesitamos límites muy claros. Y el intervenir o no intervenir, cuando yo ya diseño un ambiente como adulto, ya estoy interviniendo los procesos, porque he decidido qué poner más, qué poner menos. Dejo afuera las letras, dejo afuera el arte, dejo afuera la fotografía, entro botánica, saco, ya estoy tomando decisiones importantes. Yo creo que lo esencial es que sepamos reconocer nuestra propia historia, nuestra trayectoria, y desde ahí, desde el espacio consciente y amoroso, pues podamos decir esto sí y esto no, sin temor. Yo creo que a veces nos vamos como al otro extremo de lo permisivo y de decir, ¿sabes qué? Venga, que hagan lo que quieran, porque si no yo voy a entrar, voy a interrumpir su proceso vital, pero no es tan así, porque como adultos tenemos una responsabilidad ética. Hay materiales, por ejemplo, hablando de materiales Montessori, hay materiales que efectivamente son fáciles de deducir, ¿vale? Que yo voy a decir, venga, ya, pues ya lo voy haciendo. Pero hay otros a los cuales no llegas a deducirlo, porque hay algunos que, como son materiales de desarrollo y no materiales didácticos, y la diferencia es muy clara, los didácticos tienen siempre marcado un tramo de edad, ¿vale? Estos son para más de 3 años. O para más de 5 o de 7, lo que sea. Los materiales de desarrollo son materiales que tienen muchos usos, ¿vale? Y que en determinados momentos de tu vida pues vas a profundizar en una cosa o en otra. La Torre Rosa, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, que se trabaja mucho en infantil para todo un trabajo de noción de dimensiones, de lo más pequeño, lo más grande, y la dimensión tocándola, no vista en una ficha de trabajo solamente que tiene que pintar o identificar cuál es el más pequeño y el más grande, sino que a través de su cuerpo lo vivencia. Esa misma Torre Rosa, pues luego en primaria la volvemos a tomar para estudiar los cubos de los números. El 3 al cubo, el 4 al cubo, el 10 al cubo, que al final se dan cuenta que es 1000 porque lo construyen y lo hacen. Entonces son de desarrollo. Estos materiales hay algunos que sí y hay otros que tienen al menos 11 formas de ser trabajados, un mismo material. Yo creo que en ese sentido la característica del salón es que logra una armonía entre el adulto se transforma como es un puente, es un mediador entre este ambiente que hemos diseñado y los niños y las niñas. Por tanto, no está fragmentado a nivel curricular, sino que se logra esta estabilidad entre el trabajo curricular, el trabajo afectivo y el emocional. Entonces todo va como confluyendo. Ajá. Me gustaría que si me podéis comentar sobre los mitos y leyendas en torno al Montessori.
ideas falsas que corren por ahí, males entendidos que puede haber, ideas erróneas, interpretaciones erróneas que puede tener la gente. Me interesaría que me comentaseis sobre esto. Mira, a lo largo del tiempo de estos años que llevamos trabajando aquí en distintos lugares de España con profesores, con familias, hemos visto que se cae siempre más o menos en el mismo error o en la misma creencia, en que algo así como que el material Montessori es mágico. Es como que pones tú al niño frente a la escalera marrón, frente a la torre rosa, frente a cualquier otro material, a, qué sé yo, al sistema decimal, al tablero de ajedrez, a los tableros de multiplicación, a los tableros de división, a las letras, al abecedario, y es como hemos visto esta sensación de que por el solo hecho de poner a tu hijo frente a ese material va a aprender casi automáticamente. Y luego nos hemos encontrado que bajo esta creencia viene una tremenda desilusión, ¿ya? Porque ven que el material poco menos que no sirve para nada y que los han engañado y que cómo es posible y se frustran un montón. Le quitan el valor al material, se enojan con sus hijos, se enojan con quien les vendió el material y ven que esto es casi una farsa. Y la verdad que esa es una creencia muy repetitiva prácticamente en todos los lugares que hemos estado en España, tanto en las familias como en profesores que han incorporado materiales Montessori en el aula. Y bueno, ¿y por qué nosotros lo llamamos un mito urbano? Porque precisamente bajo la visión de cómo los niños aprenden, María Montessori, el material físico, el aprender a usar ese material físico, digamos que es como el último peldaño de una larga escalera de elementos que hay que trabajar antes de llegar al material. Por tanto, en su planteamiento de base, el material es el último elemento que hay que aprender a usar. Porque lo primero que hay que trabajar y que hay que trabajar muy bien y que prácticamente en ninguna parte se trabaja de manera consciente y explícita es crear ese ambiente psíquico. Y nos vamos inmediatamente al ambiente físico. ¿Y qué es el ambiente físico? Además, se reduce el concepto de ambiente físico a materiales. O sea, un ambiente físico bien preparado es tener lleno de materiales Montessori. Y no es eso. Cuando nosotros hacemos formación en sensorial y vida práctica, les mostramos que son muchas cosas que usamos en la casa a diario, pero que a diario. Entonces de ahí tratamos de dejar muy, muy explícito de que, si bien es cierto, el material tiene un valor pedagógico muy alto, muy enriquecedor para el niño, es uno de los últimos peldaños a los que hay que llegar. Y antes hay que crear todo un ambiente, toda una preparación emocional, psíquica, segurizarse uno como adulto antes de llegar a trabajar con el material. ¿Cómo sería este ambiente psíquico? Este ambiente psíquico tiene primero que ver con generar un vínculo de cercanía, de buen trato. Y aquí es curioso cuando digo de buen trato porque parece como obvio, ¿no? Pero es que efectivamente el aprender a tratarnos bien no es algo, por lo menos en la actualidad, de sentido común. O sea, hay un maltrato en el no escuchar, en el no hablar, y que no tiene que ver con andarnos golpeando los unos a los otros. Tiene que ver en esas cosas tan sutiles como no escuchar, ¿no? A veces los niños nos están dando un montón de información y no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando. De que no se sienten acogidos, de que no se sienten cómodos, o de que están preocupados por algo, y nosotros nuestra obsesión de que tienen que aprender, de que tienen que desarrollar la cognición, pues a veces hacemos caso omiso a eso y nos ponemos en la cognición inmediatamente. Mientras que dar ese tiempo para acogerlos, para escucharlos, para entender qué está pasando en su interior, que los niños están produciendo una cantidad de cambios brutales. En la medida que hagamos consciente esa etapa de desarrollo en que está el niño y hagamos consciente de verdad qué es lo que ese niño me está pidiendo y está necesitando, que es distinto muchas veces de lo que yo como adulto
creo que necesita, pues que vamos a estar creando un ambiente psíquico. En la medida que estemos atentos, que hagamos un trabajo de observación con lo que les gusta, con lo que les hace sensible, con lo que les incomoda, con cómo nos comunicamos con ellos, vamos a estar creando mejores condiciones para un ambiente que luego nos lleve a trabajar con ese material que, por cierto, tiene un valor incalculable. Sí, otro aspecto yo siento que también es muy importante y que a veces no miramos del todo, tiene que ver con los acuerdos, tiene que ver con cómo nosotros nos desenvolvemos en el día a día. Todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, como verlos como oportunidades de descubrir nuevos caminos de encuentro. Finalmente eso es. Entonces, hay todo un trabajo que hace despertar necesariamente un pensamiento más crítico. Ya no te crees todo lo que ves y tienes opinión. En ese sentido yo creo que se fomenta mucho en las escuelas Montessori, o al menos siempre también lo decimos así, en las que nosotros hemos formado parte, como Montessori Canela y como Marco y Betsabé, en los proyectos a los cuales nosotros pertenecemos, porque finalmente ya sabemos que, como en todo en la vida, los proyectos pueden tener cualquier nombre, pero finalmente son los grupos humanos quienes lo construyen. Hay todo un trabajo ahí de sentido comunitario, de darte cuenta efectivamente que si vamos a comer y cada uno pone la mesa, ya no es algo automático, no es porque sí, sino que es porque, bueno, estamos en relación con los demás y a partir ya sea del juego o del trabajo, puedo generar un estado de bienestar. Y entonces es volver a conectar el amor con el trabajo y no... Nosotros aquí también hemos visto que a lo mejor por un tema cultural, tú dices, ¿qué están haciendo los niños de 3 a 6? Están trabajando en algo. Te dicen, ¿pero cómo están trabajando? Están jugando. Hay como todo un tema que yo creo que también está bien replanteárselo. Tenemos como un poco de temor a nivel de mito urbano del concepto de trabajo infantil, ¿no? Es como, para nosotros desde la mirada Montessori, el trabajo tiene que ver con que estás trabajándote a ti mismo, en tus procesos, en tu vida, en tu descubrimiento, en tu aproximación al entorno. Montessori, yo siento que antes de poder plantearnos el diseñar un ambiente, como adultos, lo que tendríamos que intentar conocer son dos aspectos que se desconocen un poco de ella. Uno tiene que ver con la educación para la paz, y en ese sentido ella fue nominada varias veces al Premio Nobel de la Paz. Hizo todo un trabajo muy potente en la India, que yo creo que vale la pena conocer, y por otro lado, porque ella potenciaba una cultura de la paz. Y por otro lado, la educación cósmica. ¿Y qué es la educación cósmica? No es nada esotérico, simplemente es tomar conciencia de todo lo que ha sucedido durante el transcurso del tiempo para que yo hoy día esté presente aquí. Cómo yo agradezco por ello y me comprometo para también aportar a la humanidad. Entonces, con nuestros niños y nuestras niñas en las clases vamos haciendo desde muy pequeños y pequeñas distintos ejercicios, distintos juegos, distintas dinámicas que van un poco tendiendo a despertar esta conciencia, porque la idea es que si trabajas esto desde muy pequeñitos hasta los 18, que son un poco las escuelas nuestras van desde Bresol hasta bachillerato, pues tienes la posibilidad también tú de comprometerte no solo con el logro de tu felicidad, sino que con el logro de la felicidad de los demás. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay todo un trabajo importante que hacer y también tomar conciencia que el trabajo que podemos realizar como escuela es muy distinto al trabajo que puedes realizar en la casa. El rol que existe o la visión que tienen los niños y las niñas de nosotros como profesores es distinto a cómo nos ven como papá y mamá. Entonces, claro, eso hay que saberlo. Eso me gustaría preguntaros, porque yo, por lo poco que conozco del Montessori, veo que el papel del adulto es diferente del papel de padre o madre. ¿Se puede hacer homeschooling Montessori? ¿Hay que trabajárselo mucho? ¿No se puede hacer? ¿Qué opináis de esto? Bueno, nosotros conocemos distintas realidades. Por ejemplo, conocemos una familia que la queremos mucho, y no la vamos a nombrar, pero ellos saben quiénes son, que viven muy cerca de acá, en Piera, y que ellos tienen una experiencia súper bonita, porque además tienen, más que el trabajo que hacen con sus hijos, tienen una experiencia de vida, de que sí se puede. Y nosotros eso lo alentamos mucho, porque vivimos en una sociedad en que, en general,
tiende a mostrar que todo está hecho, que todo está resuelto, que no hay nada que hacer, es que está todo impuesto. Y por tanto, el aparecer con una mirada nueva, diferente, más abierta, más pluralista, es como de loco, es como de raro. Y no, aquí en Cataluña conocemos muchas familias que han hecho homeschooling con material Montessori, siguiendo esta dinámica, porque han hecho ese trabajo primero de ser humano. Montessori decía que el trabajo más difícil para cambiar la educación es la transformación del adulto. Yo creo que en la medida que tengamos claro eso, de que somos los adultos los que tenemos que hacer un gran cambio en nuestras creencias, en nuestra forma de ver el mundo, vamos a poder crear o estar más cerca de ese ambiente psíquico de trabajo con los niños. Y por tanto sí, nosotros vemos que sí se puede hacer, vemos familias que lo han hecho muy bien y que son muy felices, porque también esto hay que dejarlo muy conectado con tu sentido de felicidad. Sonaría muy mal que tú trabajas con material Montessori para desarrollar un ser integral y que a la larga seas un ser infeliz, tanto el niño como la familia, porque está desesperada por intentar hacer esto de la mejor manera y vive sufriendo porque no le resulta, porque no lo intenta. Yo creo que sonaría como muy mal, porque el sentido de la felicidad es un valor agregado que tiene trabajar bajo esta perspectiva. Por lo tanto, vemos que sí es posible. Ahora también vemos que hay familias que pasa esto otro, que se van directo al material y lo pasan súper mal. Se lo pasan súper mal. Y yo creo que sí que es posible, bueno, y hemos tenido distintas experiencias que con alegría pues vamos viendo no solo aquí en España, sino que en otros países también, pero principalmente porque padres y madres han tenido como la tranquilidad de darse cuenta que lo que están haciendo son adaptaciones, porque otra cosa importante de Montessori, de la riqueza que hay, tiene que ver con la mezcla de edades, porque en el fondo así el adulto también pasa a estar en segundo plano. Y hay familias que aunque tengan un hijo o dos hijas, pues también han logrado diseñarlo de tal manera que tienen una interacción permanente con otros niños y niñas, entonces eso también se ve cubierto. Yo siento que hay que situar las expectativas en función de lo que tú sueñas como familia. Si tú lo sueñas y lo sientes, pues ya es vida. Y eso es súper potente porque está muy demostrado, pero de nuevo, yo siento que hay que volver al instinto materno, al instinto paterno. Estamos muy inseguros de que necesitamos un manual para todo, un recetario, para sentirnos seguros de que vamos a dar el paso correcto o no. Hay cosas que te sirven, pero hay otras que uno tiene que cerrar los ojos, respirar profundo y ya sabes por dónde ir. Si nosotros las expectativas las situamos en función de nuestras características como familia y no siempre tomándola como un referente externo, pues seguramente nuestros niños y nuestras niñas, ese lenguaje va a ser el que más va a marcar sus vidas, más que las palabras, porque a veces nos preguntan algo y nosotros elaboramos una respuesta muy sofisticada y llena de cosas, cuando en realidad lo que querían saber eran los 3 primeros segundos de lo que les hemos dicho. Entonces, en la medida en que nosotros no olvidamos nuestro rol de padre y madre, yo siento que los niños y las niñas pues son muy felices y es muy potente el trabajo que se puede realizar. Siempre y cuando, como decía Marco, y eso también nosotros lo destacamos mucho, no puedes tomar los materiales del Montessori como una receta de cocina. En eso hay que tener mucho cuidado porque a veces pues te hace malas jugadas. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros y nosotras podemos ir formándonos, ir tomando conocimiento de distintas vertientes montessorianas, pues también nos sentimos más seguros y más seguras al momento ya de tomar decisiones en nuestra casa. Por último, antes de acabar, me gustaría, si me pudieses comentar qué dice la ciencia de todo esto y en especial la neurociencia. Yo sé que estás llevando a cabo una tesis importante en este sentido y me gustaría saber si puedes compartir tus conclusiones con nosotros o lo que se deriva de esta tesis. Bueno, en términos generales, lo que plantea la neurociencia es que en la medida que más información tengamos de cómo funciona el cerebro, de cómo aprende el cerebro, más información vamos a tener para mejorar la estrategia y los procesos de enseñanza en el aula. Yo creo que eso es como lo más básico. O sea, recién en los últimos 20 años, 30 años,
tenemos información más clara de cómo funciona el cerebro. Y por tanto, algo de esa información podrá servir a mejorar cómo se vive la escuela. Yo creo que eso es como lo elemental. Ahora, también no podemos caer en el otro extremo de que todo lo que la neurociencia está planteando es la solución a todos los problemas educativos que tiene la escuela, porque tampoco es así. Es un paso importante en esta sociedad del conocimiento en el que nos encontramos, con aportes que creemos que en los próximos años van a ser determinantes para generar cambios en las políticas públicas, en las políticas de cómo funciona la escuela, de cómo se percibe el aprendizaje, y en síntesis de una sociedad que realmente pueda conjugar el alto nivel de conocimiento que requiere este nuevo siglo con un sentido de vida más completo, identificado con los valores más profundos del ser humano, que yo creo que hemos perdido mucho en este siglo XX, que ya se fue. Hemos perdido mucho de eso que dice Beth, del sentido común, de la esencia de las cosas. Nos hemos vuelto tan como insensibles a lo que ocurre en nuestro entorno, con un sentido tan alto de la competencia, en que yo tengo que ser mejor, no porque yo soy capaz de ser mejor, sino porque tengo que ser mejor que el que está al lado, o porque el otro tiene esto, yo tengo que tener más que el otro, o no me puedo quedar atrás. Esta sensación, que también tiene que ver un poco con el modelo económico, con el modelo de sociedad que hemos construido, yo creo que estamos en un momento paradigmático en que con las aportaciones que vienen desde la neurociencia, que en sí la neurociencia no es un área de investigación puntual, sino que es un conjunto de distintas áreas, que yo veo que la fuerza que tiene es precisamente la interrelación que está teniendo con el conocimiento que va generando. Entonces estamos pasando de una etapa en que se ha generado una infinita cantidad de conceptos nuevos, y yo siento que la neurociencia lo que está haciendo ahora es cada vez ir simplificando esos conceptos para llegar a verdades como más esenciales, que nos permitan generar esos cambios que como sociedad necesitamos, una sociedad más sostenible y todo. Ahora, en términos de cómo funciona el cerebro y cómo se vive la escuela, aquí también hay una premisa que es como bastante básica. En la medida que generemos condiciones o un ambiente preparado, que generemos condiciones de aprendizaje que se conecten con esas necesidades más básicas del ser humano, pues también esos aprendizajes se van a dar de manera más natural, y al darse de manera más natural van a ser más eficientes y más profundos, porque vamos a sacar el estrés, ¿ya? Cuando uno está en un espacio grato a nivel biológico, tú lo que haces es que te abres y te estimula ir más allá, a conocer, a explorar. En cambio, cuando estás en un ambiente que te genera temor, ¿ah? Cuando es un ambiente demasiado impositivo, lo que ocurre también a nivel biológico es que te cierras, porque funciona tu mecanismo de defensa de protegerte de ese agente externo que te está como atacando, o del que tú te sientes atacado. Por tanto, al bloquearte tú, al cerrarte tú en tu como sistema de defensa, tu cerebro también se cierra, porque tu cerebro está más concentrado en proteger todo ese organismo biológico que tiene a su alrededor, que en estar recibiendo información del entorno más intelectual. Está súper atento a protegerse, y por lo tanto el sentido de aprender no funciona, no se activa. ¿Y qué papel juega la comunicación en todo esto? Bueno, aquí la comunicación juega un rol muy importante, porque una de las cosas que hemos ido descubriendo en estos últimos años, o se han ido descubriendo, es que la forma en cómo nos comunicamos está directamente relacionada con cómo percibimos este mundo. Y al generar mecanismos más participativos de comunicación, estamos generando esto que te decía recién de como un sistema biológico más abierto. Si desde la comunicación es una comunicación demasiado autoritaria, demasiado impositiva, generamos precisamente ese mecanismo de defensa donde me da temor preguntarle al adulto que está ahí, porque me puede retar, porque se van a burlar de mí, porque nuevamente volvemos a este tema de que no hay un ambiente preparado para aprender. Por tanto, lo que yo busco es que pasen las horas, que se diga lo que se tiene que decir, y yo me la arreglo como sea. Esta semana conocimos la historia de un niño que creemos que es la historia de muchos niños en España, que se preparan
a muerte para un examen, estudié muchas horas para un examen, y luego de dar el examen, lo que hizo este niño es que le dijo a su mamá, tomó como una goma imaginaria, se la pasó por la cabeza y digo, ya, se borró todo, esto no me sirve para nada, ya di el examen, fuera, se acabó. Porque ya pasé el examen y ya no me interesa nada, no me interesa. Y yo creo que eso es algo que hay que recuperar. Por tanto, la neurociencia, los aportes que vienen desde la neurociencia, nos están aproximando a un camino nuevo. Hay muchas verdades todavía por descubrir. Es un camino muy inicial, muy nuevo, que genera también mucho rechazo. También vemos que no se cree mucho los aportes de la neurociencia en algunos sectores, tanto de la universidad como del profesorado, por verlo quizás como muy, muy raro esto. Pero efectivamente vemos que hay un camino que se está abriendo, vemos que muchos de los aportes que vienen desde la neurociencia en términos de generar condiciones de aprendizaje respetuosas con las necesidades del niño, con los ritmos y estilos de aprendizaje, porque aquí hay premisas básicas, o sea, hay cierto consenso en que, por ejemplo, no todos aprendemos al mismo tiempo, ni al mismo ritmo, ni de la misma manera. Por tanto, aquí algo habrá que hacer en términos de cuando estás diseñando una estrategia didáctica, tengan más herramientas que permitan diversificar esas formas de aprender. Por tanto, al diversificar esta forma de aprender, lo que estamos diciendo es que cuando un niño no aprende algo, no es porque necesariamente sea flojo, sino porque es muy probable que la estrategia didáctica que se desarrolló para que aprendiera todo el curso, con estos 4 o 5 niños, no funcionó. Y no funcionó no porque sean flojos, ni porque sean irresponsables, ni nada, sino porque muy posiblemente el canal comunicativo que hay entre cómo se está planteando ese conocimiento y cómo el niño lo percibe, no conecta, pues no se conectan uno con el otro. Y por tanto, yo creo que en estas situaciones, los avances que están surgiendo de cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos, pueden ser un aporte para mejorar estas dinámicas del aula en términos de que, por un lado, desarrollemos realmente las capacidades intelectuales al máximo potencial posible, porque ese es un discurso muy repetitivo en la escuela y en el currículo y en las discusiones políticas de la sociedad del siglo XXI, desarrollar el máximo potencial posible, pero vemos que en la escuela de hoy, en el sistema actual de enseñanza, eso no se cumple con todos los niños que están en el aula. Por tanto, ahí también vemos que hay una responsabilidad ética, tanto de la escuela como de los profesores que están trabajando con niños, porque los niños son seres que están en construcción intelectual, social y emocional. Por lo tanto, yo creo que aquí, más que una responsabilidad profesional, que evidentemente la tienen por estar trabajando en el aula, hay una responsabilidad que es quizás un poco más invisible, que es una responsabilidad ética. Todo lo que haga la escuela y no haga la escuela, y todo lo que haga o no haga el profesor, y todo lo que haga o no haga la familia, va a tener una directa repercusión en el tipo de ser humano que va a salir de ese sistema al cabo de 10, 15, 20 años. Y esos son los cambios que tenemos que generar y es hacia donde tenemos que apuntar. Si realmente queremos tener una sociedad más sostenible, más participativa, más pacífica, tenemos que generar los cambios en todo el nivel educativo, social, político, que sean necesarios para que esa sociedad que muchos consideran ideal pueda llegar prontamente a ser una realidad. Bien, pues Marco y Beth, muchísimas gracias por atender a Radio Schooling. Ha sido realmente un placer. Creo que esto ha ayudado mucho a los oyentes a entender el Montessori. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también decir que, para finalizar, que la verdad es que a mí me da mucha alegría poder ir conociendo poco a poco en distintos contextos a familias que efectivamente deciden tomar una opción u otra, porque yo siento que lo importante es que la decisión que uno tome como papá, como mamá, porque también nosotros nos sentimos como muy reflejados porque tenemos 4 hijos y entonces también está este rol de ser familia. La decisión que uno tome de escolarizar o hacer un trabajo desde la casa o en grupos de escuelas libres o lo que fuese, siempre tiene que estar, yo siento, en
en concordancia te tiene que hacer mucho sentido para poder hablar un lenguaje común. Entonces a mí me da mucha alegría esto que está generándose acá, que yo siento que se están volviendo a reencontrar con su historia, desde un espacio más participativo, más pluralista, un espacio donde efectivamente se puede alzar la voz. Y la verdad es que a mí, yo estoy como muy agradecida de que tengamos este espacio de poder hablar con ustedes, porque la verdad es que es algo que nosotros siempre lo vamos comentando en distintos espacios, ya sea en congresos, yo acabo de llegar de Roma ahora, ya sea en congresos a nivel universitario, ya sea a nivel ya un poco menos formal, pero esto, llevar un poco la voz de que efectivamente en Cataluña y en España las familias están volviendo a tomar el rol que yo siento que no debemos perder, porque así también vamos a lograr una sociedad mejor. Sí, a mí me gustaría agregar también que es una tarea súper difícil, pero a la vez súper gratificante. Entonces quizás a todas las familias y profesores que puedan estar escuchando este programa, invitarlos a perseverar en estos cambios que requiere la sociedad del siglo XXI, la tan famosa sociedad del siglo XXI. Necesitamos mucha perseverancia. Los cambios son difíciles, pero son posibles. Y sin duda que en la medida que más gente vayamos sumando a esta idea de una nueva educación, de una nueva sociedad, esta realidad va a estar mucho más cercana, porque van a haber muchos más soñadores que van a poner toda la fuerza para que esos sueños sean una realidad. Así es que a perseverar en ello y a luchar por otra realidad, porque es posible, sin duda que sí es posible. Así es que un abrazo a todos y a todas, y que vaya todo como lo sueñan, y a seguir trabajando. Hakuna Matata, como dice el Rey León.